Hola, ¿qué tal? En este video quería hablar acerca de antes como la relevancia, la importancia que tenían los club videos en su momento. En una época, obviamente, los 80 los 90 una época en donde los servicios, prácticamente los servicios de streaming, los DVD y eso no existían, en donde los VHS eran prácticamente la forma de estar, y el cine, obviamente, eran la forma de estar adelantados para ver la película que uno quería. Era como que antes de poder ver tu película, digamos, como que sentado en el sofá y buscando una aplicación para buscar la película que querías ver, esta era la forma de ver películas. Uno como que iba, elegía y decía, oh, voy a ver esta película. La alquilaba y ahí era, encima salía unos meses o un tiempo después de su estreno en cines. Antes eh, no habían aplicaciones ni nada de eso para ver películas, digamos que este era el formato para verlo antes del Blu-ray disc, antes del DVD, estaban los VHS. VHS y beta. Nunca vi un beta, nunca vi algún club video que tuviera, también se especializara en beta, pero digamos como que eran, al principio era la competencia y después se fue, digamos que el VHS había sido como que había ganado la competencia. En otros lugares también estaba obviamente el Laserdisc. Acá nunca había un Laserdisc. Sé que ahora como que se están popularizando un poco más, pero hubiera sido muy complicado y obviamente caro. Digamos que la forma en la que uno tenía para ver películas, para estar como adelantado a lo último, obviamente era verlos por los VHS, alquilarlos, ir a un club video, obviamente primero sacar la membresía y algunos club video tenían mm, gaseosas, frituras, todo eso, así que prácticamente era como que después te hacías un cine en casa. Creo que ese es uno de los aspectos que extraño digamos, de los club videos. Ahora es como que vos podías agarrar una película y decirle, voy a llevarme esta, voy a alquilar esta porque está el Arnie y el Schwarzenegger. Y después te fijabas todo así, te decía la trama, todo. Era bastante como, te daba ganas de alquilarla. Ahora como que por lo menos a mí me pasa de que cuando uno entra como esos servicios y después como que puedes ver, digamos, la portada nomás y te dice como un poco de la hipnosis y nada más, no me parece muy llamativo. Yo prefiero como tenerlo así en formato físico. ¿Y por qué justamente estas cuatro películas? Estas, ahora que me fijo, tres de ellas tienen a Arnold Schwarzenegger, a menos que en Spider-Man también haya hecho un cameo. Pero sí, ahora que lo veo, la mayoría parece Arnold, pero ese no era el motivo del video, sino de que estas cuatro películas como que tuvieron un poco bastante de relevancia en su momento cuando se estrenaron. Y justamente quería como eh, mostrar en su momento como, digamos que la única forma que había ver en su época las películas era en VHS y después cuánto era el tiempo que tardaban en transmitirse en televisión, que a veces era ridículamente largo el tiempo de espera de ver una peli que uno había visto ya. Por ejemplo, era como, no sé si decir como exclusivo, privilegiado, pero sí era como, se sentía como bien el hecho de uno tener su propia videocasetera. La película dejaba de estar en el cine, dejaba de estar digamos, como exclusivo para que uno pague la entrada para verlo y verlo ahí, digamos, en los anaqueles de un club video y decir, oh, voy a ver Spider-Man antes que lo vea, no sé, el baño de Carlitos. Eh, y era como que se sentía una sensación especial. Encima algunos como que o no tenían reproductor, o no tenían casetera, no tenían VHS y no, no había forma de verlo. Ahora es como que bastante un poco más popular tener DVDs o tener algún otro formato, como ya dije, verlo por servicio de streaming. Pero era como que esta era la forma de ver películas. Era como que, como decían en muchas cajas, era el cine para llevar, era el cine para ver en casa. Pero ¿por qué exactamente estas cuatro películas? Bueno, porque cada una había hecho como, no sé si era un meollo, había hecho como
cuando se estrenaron en tele, fue como que a la mayoría le pareció como, wow, como que, qué bien, como algo bastante, no sé si era sorprendente, pero sí como que les había causado bastante, por lo menos acá en Argentina. Algo también que quería resaltar era como el tiempo de diferencia que había entre el estreno en VHS, cuando uno no podía alquilarla, y después cuando se estrenaron en televisión. Por ejemplo, Batman y Robin. En su momento, como ya sabrán todos, la película es del 97. Apenas salió en VHS, yo la había alquilado no sé cuántas veces y después cuando la fui a comprar me dieron esto, la impresión la hice yo en una Epson de la época. Eh, la película es original, pero la caja no. Eh, en el 97, 98 recuerdo que yo estaba buscando, porque me la vendieron a 10 pesos, así que estaba buscando monedita por monedita hasta llegar a los 10 pesos para conseguirlo. Y después recuerdo que en Telefe en Telefe había dado, eh, como que ponían, no, estreno absoluto, la primera hora sin corte, quizás muchos se acuerdan, Batman y Robin. Y era como de que yo, como ya sabrán, de 97, 98 más o menos ahí se pudo conseguir, pero recién la película se estrenó en el 2001. Eh, Prácticamente como 97, 98, 99, 2000, 2001, 4 años después del estreno de Batman y Robin, recién se había estrenado en televisión. Era como que era de las últimas películas de los 90, pero fue una de las primeras películas del 2000, del 2001 en estrenarse. Era como de que era algo llamativo, era como que Batman y Robin, la última de Batman. Prácticamente 4 años después de que se estrenó en tele, salió Batman Begins. Fue como una locura el hecho de que muchos estaban como, vieron la nueva película de Batman. Y yo estaba como re sorprendido como salió otra. Y era Batman y Robin que recién se estrenaba en la tele. Eh, pero como yo decía, ya uno teniendo recién en formato era como que tenías un adelanto exclusivo, un adelanto exclusivo de la película. Antes de que, no sé por qué hacían eso, de que tarde tanto en que llegue digamos, la salida prácticamente de video a la tele. Otro también que fue como que causó mucha impresión fue Spider-Man en su momento. Como recordarán, la primera, la de Sam Raimi, llegó en el 2002. Yo esta la pude conseguir en el 2003, que vino con una revista, que lamentablemente se tiró. Pero está en muy buena calidad todo. Y quizás ya muchos en su momento la habían visto en cine o si no habían escuchado hablar de ella. Pero, bueno, como ya dije, la película es del 2002, pero se estrenó en Telefe en el 2005. Y lo más como relevante era que en esa época competía contra Videomatch, que era, por lo menos acá, un programa que hacía... No, en esa época ya como se había cambiado de formato, se había llamado Showmatch. Y había pasado a otro canal. Lo relevante acá es que, por lo menos acá en Argentina, como que Showmatch o Videomatch tenían mucho relevancia, mucho renombre. Ya sea por las cámaras ocultas, por las bromas que hacían y todo eso. Y estrenaban todos los lunes una película nueva, y en este caso, en el 2005, había sido en esta, Spider-Man. Así que se tardaron 3 años, prácticamente se tardaron 3 años, un año menos que la de Batman y Robin, en darla por televisión. Pero los números del rating fueron muy altos. En esa época prácticamente había acabado con toda la competencia en su momento. Y quizás cuando empezó a dar en Telefe, ahí en Canal 13, acá en Santa Fe por lo menos, habrá sido como una película que recién era la primera vez que la gente la veía, una película que la gente por primera vez como que la conocía por medio de la tele. Entonces hay muchos comentarios que recuerdo que en varios videos así de parodia, tipo El Bananero, Marito Barcus, que dicen como que, yo recuerdo cuando vi la peli en Telefe y cosas así, o en la tele, y es como que me parece que en esa época en la que fue como que de gran relevancia, fue cuando para muchos se le hizo conocido. Yo recuerdo que ya para esa época, 2005, ya tenía Spider-Man 2 en VHS. También otra que creo que se hizo conocida gracias a la tele más que nada,
fue también Terminator 3. Si bien es en sí la más floja de las tres primeras, obviamente, de Terminator, después contra las otras es bastante cuestionable. En su momento también fue bastante, como decirlo, popular en cierto sentido. Obviamente nunca va a ser tan popular como la segunda o la primera, pero como que me parece que después de que se estrenó en la tele, también obviamente en Telefe, para ganarle a la competencia, donde también hizo unos picos de rating bastante altos. Creo que Spider-Man y este habían llegado a más de 20 de audiencia, muchísimo. Como que creo que ahí estas películas empezaron a ser como más conocidas entre la gente, porque antes era como que no, no tenían forma de verlas, por así decirlo. Obviamente sí, estaba este formato, pero quizás ni la alquilaban, o pobre, no sé, no, quizás no la conocían, o quizás no podían alquilarla. Bueno, esta había, yo creo que después de que se estrenó en Telefe fue cuando salió, me parece, la parodia de Marito Barcus, de las de Terminator, que fue quizás 2007, 2008. Bueno, esta peli se había estrenado ya en el 2005 y la peli en sí es del 2003, así que solo tardó 2 años se había tardado 2 años en salir en la tele. Pero digamos como que la forma de ver la primera había sido también obviamente en cine, obviamente en cine, la vez primero en cine, y después la vez ya, aunque para esa época ya también abundaba el DVD, pero como que llegó a su pico de popularidad cuando fue transmitida por la tele. Era como que a estas ya las conocía de antes y era como que me parecía, no sé si decir raro, pero era como de que algo curioso que algunos recién la conocieran en su momento y cuando se estrenaron por tele, pero también les ayudó a tener como más renombre y obviamente les ayudó a sus canales a tener rating, que en este caso fue Telefe, o acá en Argentina, en Santa Fe se llamaba Canal 13. Y por último, El Sexto Día, que si bien muchos como que dicen que es una mala película o se burlan de ella por los clones y todo eso, a mí me gusta bastante. A mí me gusta bastante El Sexto Día. Eh, bueno, esta es del 2000. Esta ya un poco más antigua. Tiene 22 años ya. Uy, la pucha. Pensé que era menos. Una de las últimas pelis de Arnold antes de Terminator 3. Eh, y esta sí, digamos que es una de las que más tardó en llegar al cable, a la televisión. Esta también se estrenó en Telefe. Prácticamente estas cuatro dieron en Telefe. Prácticamente estas cuatro dieron en Telefe. Dieron en ese canal. Le ayudaron a llegar al pico de rating. Bueno, esta, la del sexto día, se estrenaba en una época justo en que estaban las entregas de premios de los Martín Fierro, que son algo así como los Óscares argentinos. Y también competía contra otros programas así como Showmatch y todo eso. Y al parecer a la gente no le interesa nada de eso las premiaciones, a menos que le den una cachetada a Chris Rock. Y lo que más hizo rating ese día había sido justamente el sexto día, había sido la película. La habían transmitido al mismo tiempo que se hacían las premiaciones y resultó de que después al día siguiente habían eso sí, siempre después, como que son bastante amarillistas, ¿no? Los medios y todo eso, habían eh, varios artículos así en la tele y en la radio, en el diario, que después decían como la araña asustó al gigante del Canal 9, cosas así. O si no, las máquinas se rebelaron contra Tinelli por Terminator 3, la rebelión de las máquinas, todo eso. O si no, como Arnold le ganó a los Martín Fierro, que son bastante así. En sí no me gustan los medios ni nada de eso, pero me había parecido bastante como curioso, bastante gracioso esas notas. Así que, bueno, imagínense, esta es como quizá alguna de las menos queridas de Arnold. Y aún así logró levantar mucha audiencia en su época. Creo que también redondeando como unos 25 puntos de rating más o menos. Y a la vez como que fue una de las pelis que más tardó en transmitirse en la tele. Tardó unos 5 años porque la peli es del 2000 y recién llegó en el 2005 a transmitirse.
un poco, no sé si decir tarde, pero como que ahora uno no, ¿cómo decirlo? No tarda tanto en ver una película porque digamos, como que la ve en algún servicio de streaming o como que la alquila de otra forma y como que ya no tarda tanto en darse a conocer. Pero estas como que habían marcado en sí, no sé si decir que marcaron una época, pero sí marcaron como eh, algo que me parecía curioso, era como que a veces no me podía creer el pico de rating que hacía o la audiencia que levantaban. Y eran películas que yo ya conocía, era como que, ah, sí, esta la tengo hace un montón y recién ahora la pasan en la tele, sino está eh, como que la más flojita de las tres primeras, pero aún así le hizo unos 20 y pico de rating. Era como que la forma de que yo tenía para verlas era así en VHS y aún así se tardaban en dar en la tele, aún así se tardaban en pasarla por cable. Pero bueno, ¿cuál es su, digamos, su opinión? ¿Ustedes veían las películas cuando se estrenaban en VHS o en cuyo caso ya la época del DVD, ya pasando el 2006, donde se estaba haciendo más popular el formato? ¿Ustedes alquilaban películas, las compraban y digamos, como que las veían mucho antes de que salieran en televisión? Si es así o si tienen alguna curiosidad, algún comentario, bueno, pues pónganlo en los comentarios abajo. Espero que el video les haya gustado. Chau.